Buen día, mi nombre es Alejandro Israel Estrada García de la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas. Instructor, Dr. Eduardo Benítez. Año en curso 2019. Presentado en mi proyecto integrador Probabilidad y Estadística, con la actividad nombrada Aplicación de la metodología de la probabilidad y estadística. Quiero dar mi opinión de la siguiente forma. Mi argumentación va basada sobre la parte de energía eléctrica. Respecto a lo que es el ahorro y el costo y el uso eficiente de la energía eléctrica, está ligado con un crecimiento económico y además tiene un papel importante en la problemática del cambio climático, por lo cual es de suma importancia conocer el consumo que se está teniendo para que ello dar soluciones y alternativas y una mejora de la eficiencia energética, lo cual además de ayudar a reducir costos. En base a mi experiencia laboral, elegí la siguiente situación en la cual se va a aplicar las metodologías de las estadísticas que nos ayudarán a tener una mejor interpretación de los datos a estudiar. Como primer punto, se realiza un estudio de consumos mensuales para poder determinar, con la ayuda de una tabla de distribución de frecuencias por clases, cuál es la variable del problema y cuáles son y serán las mayores frecuencias de la variable, es decir, en kilowatts consumo, así como definir el porcentaje representado por la clase de la mayor frecuencia. Por otra parte, el histograma nos ayudará a observar de forma visual los datos obtenidos para tener un amplio panorama desde la perspectiva gráfica. En la parte de los recuadros vamos a empezar a ver que nos van a mostrar lo que es la parte del estudio del consumo anual de la empresa, y esto se va a medir sobre kilowatts. ¿Okay? Dentro de esos parámetros pues vamos a tener lo que son mensual desde enero hasta diciembre, teniendo parámetros desde 55 hasta 148 kilowatts. Esto va dependiendo por cada uno de los meses. Se va a elaborar una tabla de frecuencias determinando el primer punto, y sobre eso se va a hacer una formulación que es sobre la anchura de la clase igual al valor más grande menor del valor más pequeño. Número de clases es igual a 1 más 3 puntos 322 por el logaritmo de la anchura de la clase. El tamaño de la clase es igual a la anchura de la clase entre el número de clases. Vamos a obtener los resultados que sobre la anchura de la clase, que es 148 por la parte de menos 55, va a dar un igual de 93, y la clase el número de clases pues van a ser 6. El tamaño de clases van a ser 16 en este caso. Como punto número 2, elegimos el límite inferior para que la primer clase de este caso sería 55, y es el número más pequeño. Elegimos los límites para cada una de las clases ayudándonos del tamaño de la clase al sumarlo para determinar los límites inferiores siguientes, y después de colocar los límites superiores correspondientes, quedando a la tabla siguiente. Colocamos la frecuencia, las cuales se determinan sumando el número de veces de los valores existentes entre esos rangos. Es decir, de 55 a 71 solo van a existir dos datos que están dentro de ese rango, que van desde 55 a 71. De esta forma construiremos una tabla de frecuencias absolutas. La parte, como tercer punto, vamos a colocar la frecuencia relativa. Calcularemos la frecuencia relativa tomando como referencia la fórmula que se dice que es el cociente entre las frecuencias absolutas de un determinado valor y el número total de datos, que va a ser la sumatoria de estas frecuencias, desde darnos como resultado 1. Obtenemos resultados mostrados en la tabla
Por lo cual, pues bueno, siempre la parte de frecuencia relativa nos está dando ahorita 1. Frecuencia, 12. Y las clases, bueno, tenemos la clase de consumo, que volvemos a repetir, que es desde el 55 a 148 kilowatts. Y esto va a depender por cada uno de los meses. Y los porcentajes que van a estar determinando sobre esos mismos puntos. Por último, vamos a realizar un histograma. El histograma para tener una forma visual de los datos mostrados. Como conclusión, estableceremos que el número de veces que se repite la misma observación se llama frecuencia o frecuencia absoluta. Y el conocimiento de esta variable nos permite deducir como conocimiento. En el caso aplicado podemos observar en cuántos meses hubo el mismo consumo, en cuántos meses los menores o mayores consumos. Nuestro resultado nos muestra que la mayor frecuencia de la variable es 4, es decir, que en el mes cuarto del año se tiene un consumo que van desde los 103 hasta los 119 kilowatts. Obteniendo la frecuencia relativa, podemos ver en estos porcentajes que podemos decir que la clase de mayor frecuencia tiene un porcentaje de 33.33%. Al interpretar estos datos, se pueden dar mayores alternativas para la implementación de un programa de ahorro energético, buscando una reducción del costo energético, tanto del punto de vista económico como técnico. Mi experiencia con el uso de la estadística aplicada en conceptos reales me ayuda a pensar, a realizar de diferentes formas, de maneras lógicas y analíticas y metódicas, para poder argumentar las situaciones con sustento y conclusión al proceso de interpretación de los datos de las soluciones. Pues bueno, sin más por el momento, es todo. Gracias.